Bueno, después de la aguada que hemos realizado, cogemos la misma mezcla y con la punta del pincel vamos perfilando las uniones entre los elementos, añadiendo esta mezcla en las uniones, perfilando para diferenciar los elementos. En este caso, la cincha, la parte superior que se une con la zona donde se apoya en el hombro, aquí iremos metiendo, empujando la pintura con el pincel hacia el recoveco y así vamos creando esas definiciones entre los elementos y perfilando. Lo haremos varias veces, una vez que seque volveremos a insistir hasta que tengamos las zonas diferenciadas, pero bueno, ya veis cómo en este caso se va definiendo aquí cómo se une la cincha con la hebilla. En esta parte donde está la costura, con la punta del pincel iremos definiendo la línea de la costura, pintando encima con la punta, por eso necesitamos que la punta esté bien definida, en perfectas condiciones, que sea fina, que cargue pintura el pincel, en este caso un pincel Winsor & Newton, como decía antes, con bastante longitud, carga bastante pintura, la punta está bastante bien y vamos perfilando y definiendo los elementos. Sobre la costura, como decía, vamos pintando. Bueno, el perfilado de los elementos es muy importante, diferenciarlos. A mí siempre me han insistido mucho en este tema, porque vamos a ver de una manera muy fácil dónde están todos los elementos que componen la figura. Depende también un poco de lo que nos guste o de la idea que tengamos. Yo lo que suelo hacer es diferenciarlos. Entonces, hemos perfilado en sombra, como hemos comentado, con la base de la pintura que hemos utilizado mezclado un poquito de negro, diluida con agua. Hemos dado un lavado, hemos perfilado las zonas de la unión entre los elementos, entre la cincha y la hebilla, como comentábamos aquí, la junta de la costura, entre la parte superior del apoyo de la cincha en el hombro con la zona superior. Y ahora vamos a perfilar en luz. Lo que hacemos es, con el mismo color base que hemos utilizado, en este caso el tierra, lo mezclamos con un poquito de Desert Yellow para aclarar ese color. Podemos utilizar el pincel con la punta o con el canto del mismo. En este caso vamos a utilizar el canto del pincel para perfilar las aristas. Ya vemos cómo va saliendo, se va definiendo la arista al perfilarlo con el canto. Cuando lleguemos a la costura utilizaremos la punta y como la zona más profunda de la costura, donde se ha metido la aguada del perfilado oscuro, está ya definida, con la punta del pincel iremos picando por encima de esa costura alrededor para darle luz y definir así el elemento que es la costura, en este caso la parte inferior en sombra, la parte superior en luz, para que vaya resaltando. Aquí arriba perfilamos con el canto del pincel, porque en las aristas nos viene muy bien, es muy cómodo hacerlo de esta manera. Y vamos insistiendo la primera vez, aunque hemos pintado, cuando seca la pintura, como no hemos mezclado la pintura muy clara con la base, no se va a ver muy brusca la diferencia. Entonces vamos insistiendo hasta que veamos que al secar más o menos se va definiendo el perfilado. Ahí se puede ver un poco. Con el otro lado haríamos lo mismo. Con el canto del pincel giramos la figura y vamos perfilando toda la arista.
De esta forma vamos definiendo todos los elementos. Todos los elementos tienen una luz, una sombra. Para definirlos, creamos un volumen de esta forma para que el elemento no sea plano. Solo con la capa base el elemento va a ser plano. Añadiendo la sombra y añadiendo la luz, vamos a crear ese elemento con 3 dimensiones para que se defina muy bien. Una vez hecho esto, vamos a añadir un poquito de blanco calavera como teníamos a nuestra base, a la mezcla entre el Desert Yellow y el tierra. Vamos a aclarar un poquito esa mezcla y vamos a volver a perfilar, pero en esta ocasión ya no toda la cincha sino solo la parte superior, ya que nosotros hemos utilizado el aerógrafo con la luz en esta dirección vertical, por lo tanto la parte alta sería la más iluminada, la parte baja la menos. En este caso con la cincha hacemos lo mismo, el perfilado intermedio en toda la cincha, el perfilado en luz en la parte superior de la misma. Con el canto del pincel ya veis cómo al dar luz, al añadir un blanco a nuestra mezcla, poco a poco se va viendo cada vez más y definiendo cada vez más el elemento. Hacemos lo mismo con la junta de la costura y de esta forma vamos resaltando el elemento. Esto sería un perfilado en luz.